El último tópico que vamos a cubrir hoy día es el de hacer una introducción a lo que vamos a llamar como en un gran paraguas econometría bayesiana. Y em, esta es, como muchas de las cosas que hemos hecho en el curso, es simplemente un aperitivo, un appetizer, ojalá para abrirles la curiosidad, el interés y el apetito, y que ustedes, si les interesa, profundicen cada uno de los tópicos que hemos estado viendo en la clase. Entonces, lo que hemos hecho en las clases es simplemente presentar los fundamentos de cada cosa y ustedes seguramente, de estar interesados, tienen la literatura y las referencias para poder ahondar en eso. Déjeme entonces tratar de partir discutiendo algo respecto a la motivación de por qué nos interesaría tratar de evaluar o entender econometría desde un punto de vista bayesiano. La estadística como la econometría se enfrentan a un problema que se llama el problema de inversión. El problema de inversión es un problema en el cual lo que nosotros tenemos que hacer es, dada un resultado, o dada una muestra, o dada unas observaciones, lo que tratamos de hacer es tratar de dar una descripción probabilística, una descripción estadística de la estructura que puede estar detrás de estos datos. Entonces, la inversión es justamente el problema que tenemos, por un lado, la estructura y por otro lado tenemos los resultados o lo que observamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, como no conocemos la estructura, un problema directo sería simplemente, dado una estructura, ver qué es lo que se genera de esa estructura. Y ese sería un problema convencional y directo. Lo que lamentablemente tenemos típicamente en econometría y estadística es que no conocemos la estructura y lo que tenemos que tratar de hacer es tratar de dar una descripción de la estructura utilizando nuestra muestra. Hay dos maneras en que podemos tratar de enfrentar el problema de cómo poder hacer este tipo de inversión, de tratar de dar una descripción probabilística de nuestra muestra. Y las dos escuelas, entre comillas, del pensamiento serían la escuela clásica, que es la que hemos visto en sus cursos de econometría, de estadística típicamente, que es la que generalmente se utiliza en economía, y en los cursos en las carreras de estadística, aunque cada vez hay menos como carrera o como departamento en específico, pero típicamente los estadísticos tienden a preferir otra manera de entender o interpretar las cosas, que es justamente la interpretación bayesiana o la manera bayesiana de enfrentar los problemas. La escuela, entre comillas, clásica, también se llama la escuela frecuentista, y la escuela frecuentista lo que hace simplemente considera que la probabilidad corresponde simplemente a la frecuencia de ocurrencia de algún evento en experimentos repetidos. Entonces, si ustedes recuerdan, por ejemplo, todas las cosas que hemos visto o que han visto en sus cursos de estadística o de econometría, hacían mucho énfasis, por ejemplo, en sesgamiento y ese tipo de cosas. Y ese tipo de conceptos básicamente está focalizado, centrado en tratar de evaluar qué es lo que ocurre con las propiedades de alguna cosa si es que nosotros tuviésemos la posibilidad de repetir infinitas veces un experimento. Entonces, si pudiésemos repetir muchas veces un experimento, en promedio, por ejemplo, nuestro estimador de beta convergería, sería el verdadero valor de beta, etc. Entonces, lo que hacemos ahí es que la probabilidad en principio corresponde simplemente a la frecuencia de ocurrencia de algo cuando tenemos la posibilidad, que obviamente no ocurre en la práctica, de tener experimentos repetidos. Los bayesianos, por otro lado, entonces lo que hacen es más bien considerar que la probabilidad es simplemente una posición que nosotros tomamos respecto al estado de conocimiento que tenemos de una estructura. Entonces, la probabilidad no es algo inmutable que es evaluado en experimentos repetidos, sino que lo que hacemos es simplemente hacer una evaluación del estado del conocimiento que tenemos de la estructura, dada la muestra con la cual nos enfrentamos en su momento. ¿Ok? Y lo que vamos a discutir entonces ahora es que hay grandes diferencias respecto a cómo podemos interpretar los resultados que tenemos desde un punto de vista bayesiano respecto a un punto de vista clásico, y lo que voy a hacer acá es presentarles algunas de estas discusiones. Entonces vamos a partir con algunos, la primera vez que yo he visto econometría bayesiana, mi mente explotó porque obviamente no había ninguna razón lógica, digamos, los microfundamentos en teoría, entre comillas, de la estadística están en la parte bayesiana y no en la parte clásica. Cuando veamos o cuando vean teoría de decisión y ese tipo de cosas, uno realmente es como pegarle a un niño, empezar a discutir todo lo que uno ha hecho en econometría clásica desde un punto de vista bayesiano es como una chiquillada, es una cosa bastante curiosa, una interpretación bastante rígida, bastante específica de determinadas cosas. Entonces, desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista teórico, por lo menos, la econometría bayesiana es bastante más sólida que econometría clásica. El problema que tenemos muchas veces después, y por eso es que en economía
muchas veces no utilizamos econometría bayesiana, es que hay muchas otras cosas ad hoc que tenemos que hacer cuando utilizamos econometría bayesiana en un caso, y en otro caso también los métodos numéricos que utilizamos para hacer econometría bayesiana muchas veces son algo más complejos y asintóticamente puede que no haya tanta ganancia en hacer econometría bayesiana. Pero desde un punto de vista filosófico y en muestras relativamente pequeñas puede valer la pena tener una conversación respecto a por qué puede valer la pena tener una mirada bayesiana de las cosas. Entonces, lo que voy a hacer acá es básicamente partir por eso, justamente, de cuáles serían algunas diferencias que tenemos entre un bayesiano y un econometrista o un estadístico clásico. Una de las primeras y más fundamentales diferencias es la diferencia entre qué es lo que es fijo o qué es lo que está dado y qué es lo que es aleatorio. Lo que nosotros consideramos, por ejemplo, desde un punto de vista clásico, es que lo que está fijo, lo que está dado, aunque sea desconocido, es, por ejemplo, la estructura, el vector de parámetros, ¿no es cierto? El beta es desconocido en nuestro estimador OLS, por ejemplo. No conocemos el beta o no conocemos el sigma cuadrado, y lo que nosotros tenemos es tratar de inferir cuál sería el valor de beta, pero lo que hacemos es asumir que este beta está fijo, y lo que es aleatorio es la muestra. Entonces, lo que hemos encontrado ha sido simplemente un capricho particular de realización de shocks, y eso ha generado una muestra particular. Y lo que tratamos de hacer es, dada la muestra particular, tratar de recuperar la estructura. Lo que está fija es la estructura, está fijo el vector de parámetros. Desde un punto de vista bayesiano, más bien, lo que está fijo es la muestra. Lo que tenemos, lo que podemos observar, lo concreto es la muestra. Y lo que es aleatorio es, más bien al revés, es el vector de parámetros, entre comillas. Y por lo tanto, lo que hacemos ahí es una discusión respecto a nuestra posición, nuestro posicionamiento respecto a probabilidad o funciones de distribución para lo que es aleatorio en ese caso, que sería el vector de parámetros. El beta, entonces, en ese caso, es lo que se vuelve aleatorio y la estructura, perdón, y la muestra es lo que es fijo. ¿Ok? Entonces, en el fondo, no es que nosotros podemos utilizar el DeLorean y volver atrás y volver a vivir el pasado, etcétera, etcétera, y tener infinitas posibles realizaciones, sino que tenemos una sola muestra, esa muestra está fija, y lo que va ocurriendo es que la muestra va creciendo en el tiempo, con suerte tal vez, y podamos con eso tratar de ir descubriendo un poco más de la estructura. Entonces, como vamos a ver, cuando empezamos a utilizar criterios asintóticos, estos dos conceptos empiezan a juntarse, y es cuando, por eso es que tal vez desde un punto de vista práctico muchas veces no valga tanto la pena hacer econometría bayesiana en algunas circunstancias, pero en otras cosas puede ser que sea crucial. Desde un punto de vista filosófico, por lo menos sí. Desde el punto de vista de estimación, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, las diferencias es que desde un punto de vista clásico, lo que hacemos es asumir que nuestro estimador, nuestro beta-gorrito, por ejemplo, es aleatorio, pero es aleatorio debido a la muestra que hemos observado, ¿no es cierto? Entonces, lo que ocurre es que si hubiésemos tenido una muestra distinta, si hubiésemos estado en nuestro DeLorean, hubiésemos ido atrás, hubiésemos tenido una realización distinta de shocks, hubiésemos con eso tenido distintas realizaciones de Y, y con esa distinta realización de Y para un tamaño de muestra dada, hubiésemos tenido un estimador distinto de beta. Entonces, lo que ocurre es que lo que es aleatorio acá se debe a la muestra, ¿no es cierto? Y por lo tanto lo que nosotros hacemos es que nosotros colocamos, hacemos discutimos algo respecto a la distribución que tiene nuestro beta gorro. No nuestro beta, sino nuestro beta gorro. ¿Por qué? Porque el beta se asume que es fijo. El beta gorro es lo que es aleatorio y es aleatorio por la muestra con la que nos hemos enfrentado. Por otro lado, los bayesianos tienen una versión bastante distinta de la historia. La visión de los bayesianos es que lo que intentan hacer es tratar de encontrar lo que vamos a llamar la posterior, o la función de densidad posterior del beta. No del beta gorro, sino del beta. Entonces, la discusión no es respecto al beta gorro, sino la discusión es respecto al beta. No tratamos de encontrar la distribución de beta gorro, dada nuestra muestra, sino tratamos de encontrar la distribución posterior del beta, dada la interacción que vamos a ver que tenemos entre nuestra estructura y los datos. Vamos a discutir cómo hacemos este juego para hacer eso. Si es que estuviésemos interesados en encontrar algún estimador puntual, un beta gorro puntual, que sería nuestro estimador bayesiano, nuestro estimador bayesiano no va a ser un estimador único, sino que ese estimador va a depender de una función de pérdida. Entonces, dependiendo de la función de pérdida que nosotros utilicemos, vamos a tener un estimador distinto de un point estimate distinto del beta. Esto obviamente también ocurre en econometría clásica, ¿no es cierto? Hemos discutido, por ejemplo, que si nosotros queremos minimizar la suma de los residuos, tenemos un estimador distinto. Típicamente, si por ejemplo queremos minimizar desviaciones en valor absoluto. Esto no es algo que sea propio simplemente del bayesiano. Pero justamente el hecho de, por ejemplo, tener una función de pérdida cuadrática o una función de pérdida de least absolute deviation es básicamente lo mismo que el bayesiano nos diría, pero desde un punto de vista más explícito. Nos diría, haznos explícita exactamente cuál es tu función de pérdida
y vamos a discutir cuál sería la manera en la cual nosotros vamos a tratar de recuperar la estructura, entre comillas. Entonces, en términos de estimaciones, como decimos, tienen diferencias día y noche, por lo menos filosóficas, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre desde el punto de vista de inferencia? Desde el punto de inferencia también es otro punto en el cual a uno se le cruzan un poco los cables cuando empieza a pensar desde un punto de vista más profundo qué es lo que uno hace cuando hace inferencia desde un punto de vista clásico. Por ejemplo, cuando uno evalúa los p-values, ¿no es cierto? Los p-values lo que hacen es nos dicen cuál es la probabilidad de haber observado la muestra que observamos, dada la hipótesis que tenemos. Entonces, lo que tenemos es, por ejemplo, tenemos una hipótesis de que el verdadero valor de beta es cero, por decir algo, y decir, bueno, dada la muestra que tenemos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la probabilidad de haber observado esa muestra en particular si es que el verdadero valor de beta fuese exactamente igual a cero? Que es algo bastante curioso como estamos enfrentando el problema, ¿no es cierto? Estamos discutiendo cuál es la probabilidad de observar lo que observamos, que son los datos, dada la hipótesis que tenemos, que es una conjetura. En cambio, los bayesianos no utilizan los p-values, sino utilizan lo que llaman los odds ratios. Y los odds ratios, o las razones de probabilidad, las llamamos así, lo que hacen estas cosas, más bien, la, el, colocan el problema justamente al revés. Es cuál es la probabilidad de la hipótesis que tenemos condicional a la muestra. Entonces, otra vez, volvemos a la historia que tenemos filosófica de diferencia entre clásicos y bayesianos. Para los clásicos, lo que es fijo es la estructura, y por lo tanto, si nosotros tenemos una hipótesis nula, esa es la estructura que creemos que es fija, y lo que tratamos de ver es cuál es la probabilidad de haber observado la muestra que observamos, dada la hipótesis o la estructura que nosotros imponemos, mientras que el bayesiano lo que dice es cuál es la probabilidad de la hipótesis que nosotros tenemos condicional a lo que observamos. Y lo que observamos y que está fijo son los datos, es la muestra. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el beta valga tanto si es que observamos esta muestra? Que es al revés que justamente lo que hacen los clásicos, que es decir, ¿cuál es la probabilidad de observar estos datos dada la hipótesis que nosotros tenemos? Entonces, esto desde un punto de vista, si lo quieren hacer caricaturescamente, desde un punto de vista clásico, lo que diríamos es, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de observar yo qué sé, si vamos a una escena vemos los guantes en un lugar y decimos, ¿cuál es la probabilidad de encontrar, por ejemplo, un guante ensangrentado, dado que la persona es culpable? Esa sería la manera en que, si nuestra hipótesis nula es culpabilidad, ¿no es cierto? O al revés, si la quieren poner, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un guante ensangrentado, dado que la persona es inocente, si es que nuestra hipótesis nula fuese inocencia? Esa sería la manera clásica en que vemos eso. En cambio, desde un punto de vista bayesiano, la pregunta sería al revés. ¿Cuál es la probabilidad de culpabilidad condicional a que observamos que el guante está o no con sangre? ¿No es cierto? Si el guante está con sangre, ¿cuál es la probabilidad que le damos a que esta persona sea culpable? En cambio, el otro lado es, si es que consideramos que la persona es culpable, ¿cuál es la probabilidad de encontrarle un guante con sangre? No sé si me sigue. Lo cual, otra vez, no parecería ser una manera muy razonable de enfrentar un problema, siendo un detective o cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Lo que tenemos es la evidencia, que en este caso es la muestra, y lo que tratamos de hacer es hacer conjeturas respecto a la estructura, y la estructura en este caso sería nuestra hipótesis nula, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es la manera en que los bayesianos típicamente hacen esto. ¿Cómo podemos tratar de entender la manera y la gran joya desde un punto de vista clásico? Es justamente esta, que es el teorema de Bayes? Y el teorema de Bayes lo hemos utilizado desde nuestro primer curso de estadística, seguramente. De hecho, hemos utilizado el teorema bayesiano o el teorema de Bayes, lo hemos utilizado por ejemplo, cuando hemos discutido exogeneidad débil y todo ese tipo de cosas, cuando hemos visto modelos de Markov switching, hemos utilizado y hemos utilizado bastante el teorema de Bayes, ¿no es cierto? Que nos dice justamente la manera de descomponer la condicional, la marginal y la conjunta. Pero desde un punto de vista, la diferencia entre un punto de vista clásico y desde un punto de vista bayesiano va a estar dado también con cómo nosotros enfrentamos la manera de plantearnos un problema. Desde un punto de vista clásico, lo que nosotros tratamos de evaluar es cuál es la probabilidad de haber observado la muestra que observamos, dada una estructura fija para un vector de parámetros. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula que el beta vale cero, o cuál es la probabilidad de que observemos la muestra que hemos observado, dado que el beta vale tanto, por decir algo. ¿No es cierto? Esta sería la manera típica en la que hacemos inferencias desde un punto de vista clásico, o tratamos de evaluar desde un punto de vista clásico la manera de hacer las cosas. Desde un punto de vista bayesiano, lo que hacemos es justamente, como decíamos, es al revés, ¿no es cierto? Dada la muestra que nosotros observamos, ¿cuál debería ser nuestra idea respecto a la distribución que tiene el beta?
no conocemos el beta, en este caso lo llamamos beta, el vector de parámetros acá está, lo estamos llamando teta, ¿no es cierto? Y entonces lo que intentamos hacer más bien es tratar de evaluar esto. ¿Cuál es la probabilidad de que, dada la muestra, dados los y que tenemos, cuál sería la probabilidad de que el teta valga tal, valga 1, valga 2, valga 3, valga 4? Entonces, obviamente, dada la muestra que tenemos, va a ser menos o más probable que un determinado valor del vector de parámetros valga algo. Entonces, lo que tratamos de hacer acá es justamente que en lugar de considerar fijo esto, lo que hacemos es entregar una función de distribución respecto al beta. ¿Ok? Una función de distribución respecto al beta. ¿Cómo tratamos de encontrar esto? Y esto es lo que llamamos la posterior, la posterior. ¿Ok? Y la manera de encontrar la posterior es básicamente utilizar de manera repetida el teorema de Bayes. Entonces, vean que lo que tengo en el numerador acá es simplemente la interacción que tengo entre, recuerden que la conjunta yo la puedo expresar como el producto de la condicional por la marginal. Y acá lo que estoy haciendo es básicamente lo siguiente. Estoy descomponiendo en el numerador la condicional de la muestra condicional vector de parámetros por esta que sería la probabilidad de ocurrencia del vector de parámetros. Entonces vamos a ponerle nombres a cada uno de estos términos, ¿ya? El término de acá, la probabilidad o la función de distribución, la función de densidad o la probabilidad de ocurrencia de cada parámetro, es lo que vamos a llamar la prior. Y la prior es simplemente nuestra conjetura o nuestro tincazo, si lo quieren poner de ese modo, respecto a la caracterización de la incertidumbre que nosotros tenemos sin haber observado la muestra respecto a, yo qué sé, si queremos estimar una elasticidad de ingreso, entonces nosotros tenemos una idea a priori que creemos que la elasticidad de ingreso puede estar entre, yo qué sé, entre 0.5 y 1.5. Y creemos que vale 0.5 con probabilidad de un tercio, que vale 1 con probabilidad de un tercio y que vale 1.5 con probabilidad de un tercio. Y ese un tercio, un tercio, un tercio que hemos dado a la probabilidad que le asignamos a la ocurrencia de estas cosas puede ocurrir por prejuicios, puede ocurrir por tincazo, puede ocurrir por evidencia que hemos visto de otros estudios, puede ocurrir por lo que nosotros querramos. Esta prior es simplemente nuestro resumen de lo que nosotros conocemos o creemos conocer respecto a la estructura sin haber observado ningún dato. ¿Ok? Lo que tenemos en este otro lado, esta f de y condicional en teta, es lo que ya hemos visto en todos nuestros cursos de econometría o estadística, que es simplemente lo que llamamos nuestra likelihood, ¿no es cierto? Nuestra función de verosimilitud. Nuestra likelihood, nuestra función de verosimilitud nos dice cuál es la probabilidad de observar una determinada muestra condicional en un vector de parámetros. Lo que ocurre desde un punto de vista clásico es que nosotros simplemente nos quedamos en esta parte de acá. Lo que nosotros hacemos es, tenemos nuestra muestra y dada nuestra muestra lo que hacemos es, tenemos una postura respecto a cuál es la función de distribución que tiene y lo que hacemos es, dada nuestra muestra, tratamos de encontrar el estimador de teta que nos maximiza la probabilidad de ocurrencia de nuestra muestra dada esa estructura. Y ahí paramos, ¿no es cierto? Ahí nos quedamos. Simplemente con la likelihood. Lo que hacemos después, hacemos inferencia respecto a dónde podría estar el verdadero vector de parámetros y lo que hacemos es tratar de, por ejemplo, con consistencia, yo qué sé, si nuestra muestra va aumentando, nuestro estimador va a ir convergiendo al verdadero vector de parámetros. Si nuestra muestra no va aumentando y nosotros tenemos, por ejemplo, la propiedad de ensesgamiento, entonces decimos, dado un tamaño de muestra particular, si nosotros pudiésemos repetir este experimento infinitas veces, el promedio de nuestros estimadores sería aproximadamente igual al verdadero valor, ¿no es cierto? Cosa que, como hemos dicho antes, no es muy útil porque ese experimento, exceptuando en el DeLorean de Back to the Future, no se puede hacer, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos acá es que justamente vamos a ir un paso más allá. Y el paso más allá es que no solo tenemos la likelihood, que sería, yo qué sé, decimos que creemos que Y condicional al vector de parámetros tiene una determinada distribución, sino que a su vez estamos diciendo que para cada vector de parámetros le vamos a asignar una probabilidad de ocurrencia a ese vector de parámetros. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces lo que tenemos acá es la función de distribución conjunta de la muestra y el vector de parámetros, porque ese es el producto de la condicional por la marginal. Pero lo que yo quiero hacer acá es tratar de recuperar, entre comillas, la otra condicional, que es la condicional del vector de parámetros dada la muestra. Entonces vean que lo que yo trato de hacer no es quedarme en la muestra condicional del vector de parámetros, sino que quiero es tratar de ir al otro lado, tratar de encontrar cuál es la probabilidad de ocurrencia del vector de parámetros una vez que he observado la muestra. Entonces, esta cosa de acá es lo que llamamos la posterior. Y se llama la posterior ¿por qué? Porque es la manera en que nosotros hacemos nuestro update, la manera en que nosotros actualizamos nuestras creencias.
porque recuerden que hemos partido con un tincazo, unas creencias, que era antes de observar los datos, y lo que estamos diciendo es que una vez que observamos los datos, hemos aprendido algo respecto a la estructura o no. Y eso es lo que nos está diciendo la posterior. La posterior nos está educando respecto a, si nosotros creíamos que yo qué sé, que la elasticidad de ingreso podría estar entre 0.5 y 1.5 con igual probabilidad, lo que hemos observado la muestra, probablemente eso nos va a tender a llevar a creer que tal vez la elasticidad esté más cercana al rango entre 1 y 1.5 que entre el rango de 0.5 a 1. Y eso es después de haber observado nuestra muestra. ¿Cómo obtenemos entonces esta condicional? Bueno, obviamente, recordando nuevamente que por teoría de Bayes, por segunda vez aplicando el teorema de Bayes, sabemos que la condicional ahora de parámetro condicional en muestra es igual a ¿qué? Es igual a la conjunta dividido la marginal, pero la marginal ahora de la muestra. Y por lo tanto, entonces, recuerden que esta es la manera brillante, inteligente de justamente recordar esto. Esta es la conjunta de la muestra y los parámetros, ¿no es cierto? Esta es la conjunta. Y por lo tanto, para llegar a la condicional ahora de parámetros condicional a muestra, lo que hacemos ahora es dividir esto en la marginal de la muestra. ¿Y cómo obtenemos la marginal de la muestra? Bueno, la marginal de la muestra se obtiene simplemente integrando de la conjunta la parte que queremos sacar, ¿no es cierto? Que sería integrando en todo el espacio del vector de parámetros nuestra conjunta y con eso obtendríamos simplemente la marginal de los datos. Y entonces esto sería la incondicional de los datos, incondicional al vector de parámetros. Es independientemente del valor del vector de parámetros, cuál sería la probabilidad de ocurrencia de cada una de estas observaciones en nuestra muestra. Y por lo tanto, entonces, como ven, lo que ocurre acá es que nuestra posterior es simplemente el juego que tenemos entre la conjunta, que depende de la prior, y la marginal de Y o de la muestra. ¿Ok? Dado que la marginal de la muestra, justamente por el hecho que hemos sacado incondicionalmente respecto al vector de parámetros, ¿no es cierto? Que sería la esperanza o la distribución incondicional del vector de parámetros. Entonces, esta parte de acá no depende del vector de parámetros. Por lo tanto, si lo que yo quiero hacer es tratar de hacer inferencia o estimación respecto al vector de parámetros, respecto a la estructura de mi modelo, entonces yo podría decir que la posterior de parámetros condicional en muestra es proporcional a. Entonces recuerden que esta cosa acá, que es como un infinito, pero un infinito partido, se lee como proporcional a. Entonces, es proporcional a la condicional del vector de parámetros, perdón, de la muestra condicional del vector de parámetros por la marginal del vector de parámetros o la prior, ¿no es cierto? Y obviamente esto está dividido entre esta parte de acá, pero como esto no depende del teta, esto va a ser simplemente una constante de proporcionalidad que no depende de teta. Y por lo tanto, yo podría utilizar simplemente esta parte de acá para intentar encontrar cuál es el estimador que me maximice alguna cosa que vamos a discutir en unos minutos más, ¿ok? O cómo puedo encontrar la posterior en unos minutos más. Y como les decía antes, obviamente, esta cosa de acá es simplemente la condicional de los datos en el vector de parámetros, es simplemente la función de verosimilitud, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, lo que hace el teorema de Bayes es que nos entrega una manera óptima, entre comillas, de aprender. Y lo que hace es transforma nuestra prior o nuestro tincazo o nuestra idea inicial respecto a la distribución de probabilidades de nuestro vector de parámetros y lo que hace después es que nos va entregando la posterior y la posterior nos entrega el nuevo tincazo o la nueva asignación que hacemos a probabilidades o distribución de dónde debería estar de la distribución del vector de parámetros, la distribución de la elasticidad de ingreso o lo que fuera que estemos interesados en evaluar. Y por lo tanto, entonces, nosotros podemos utilizar este método que acabamos de describir para poder hacer un aprendizaje dinámico. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, partimos sin tener ningún dato. Y esta es una de las gracias que podemos hacer en econometría bayesiana que no podemos hacer en otro tipo de casos. Esta es la magia que podemos hacer en econometría bayesiana. En econometría bayesiana podemos hacer inferencia o podemos hacer econometría sin datos, que sería simplemente nuestra prior, ¿cierto? No nos paraliza el no tener datos. El hecho que nosotros no tengamos datos de algo no quiere decir que seamos ignorantes respecto a algo. Puede ser que tengamos una muy mala idea respecto a algo. Pero nuestra prior ya es una idea o una posición que tenemos respecto a la distribución o la estructura de alguna cosa que desconocemos. Y lo que ocurre después es que a medida que nosotros vamos observando un dato es muy útil acá, porque un dato lo que hace es que nos va a ir entregando una idea respecto a la estructura que nosotros habíamos dado antes. Entonces lo que podemos hacer es, partimos con una prior, observamos un dato,
Y con ese dato podemos obtener la posterior. Y la posterior va a ser entonces cómo ha cambiado nuestra manera de ver el mundo una vez que hemos observado un dato. ¿Y qué va a ocurrir después? Esta posterior ahora la tomamos como si fuese nuestra nueva prior. Entonces la prior se vuelve acá. La prior que teníamos con un dato viene acá. Observamos un nuevo dato, pero nuestra nueva likelihood, y con eso ahora actualizamos nuestra posterior. Nuestra posterior ahora va a ser con 2 datos, y con 3, y con 4, y con 5, y con 6, etc. Y por lo tanto, entonces lo que va ocurriendo es que vamos haciendo esta interacción entre nuestros prejuicios, nuestra prior, o nuestra manera de ver el mundo antes de tener datos, con cómo los datos nos van educando respecto a la estructura que estamos enfrentando. Y por lo tanto, entonces, esta es una manera bastante eficiente de aprender o incorporar información. Y la gracia, este círculo virtuoso que tiene esta manera de utilizar el teorema de Bayes, es que justamente nosotros partimos con un prejuicio, un tincazo, una postura, yo que sé, Jorge puede considerar que alguna, yo que sé, que el gasto de gobierno es bueno para el crecimiento, Alberto puede considerar que es malo para el crecimiento, y Isidora puede considerar que es regular para el crecimiento, y Valeria puede considerar otra cosa. Entonces, este es un prejuicio con el que partimos, y el prejuicio es algo que nosotros puede partir por muchas cosas, puede partir por simplemente ideas a priori que teníamos, puede partir por maneras de enfrentar el mundo, puede partir por literatura, puede partir por teoría económica, puede partir por muchas cosas, ¿no es cierto? Un prejuicio es simplemente algo con lo que nosotros partimos. La gracia de hacer econometría bayesiana es que nosotros tenemos que ser muy transparentes respecto a cuáles son nuestros prejuicios, entre comillas, o sea, con qué prior partimos. ¿Okay? Vamos a discutir algo respecto a eso en unos minutos más. Y lo que vamos haciendo después es que se va generando este círculo virtuoso en el cual vamos haciendo eh, la interacción entre nuestro prejuicio y los datos. Y una vez que nosotros enfrentamos nuestro prejuicio con los datos, se genera, esperemos, conocimiento. Y conocimiento es una transformación de nuestros prejuicios. Es una mejor manera de conocer o enfrentar la realidad o la estructura. Nosotros podemos tener la idea de que los impuestos son buenos para el crecimiento, y lo que va ocurriendo es que empezamos a ver que suben impuestos y empiezan a ocurrir cosas. Las cosas que van ocurriendo son más o menos favorables a lo que hemos dicho. O sube el precio de los paraguas y nosotros tenemos el prejuicio de que la gente era irracional y que la gente, cuando subía el precio de los paraguas, la gente demandaba más paraguas. Efectivamente, eso va ocurriendo o no va ocurriendo. Entonces, la gracia que va a ocurrir acá es que el conocimiento va haciendo un promedio ponderado, entre comillas, entre nuestro prejuicio y los datos. Y lo que va ocurriendo es que a medida que nosotros vamos observando más cosas, nuestro prejuicio deja de ser cada vez menos importante. Por lo tanto, la prior inicial es menos relevante a medida que vamos conociendo más del fenómeno y vamos enfrentando más las cosas. Y esta es la manera en la que cualquier persona razonable debiese procesar conocimiento, ¿no es cierto? Y yo creo que esa es probablemente la manera en que por lo menos una persona abierta a distintas posturas va aprendiendo de las cosas. Uno tiene un prejuicio, una postura que puede ser errónea, puede ser correcta, puede ser muy imprecisa, puede ser muy precisa, y nosotros podemos tener ser muy dogmáticos, entre comillas, y ser dogmático sería tener un prejuicio con una varianza muy pequeña. Yo qué sé, yo creo que en realidad con probabilidad 0.99999 las cosas son de este modo, y voy a entregar una probabilidad muy pequeña a que otras cosas ocurran. Un señor muy dogmático tendría una prior muy precisa, ¿no es cierto? O puede ser alguien que conoce mucho de un problema y por lo tanto también tiene una prior muy precisa. Lo que va ocurriendo es que si es que los datos van apoyando nuestra prior va haciéndose cada vez más precisa. Y o nuestra posterior, ¿no es cierto? Que sería nuestra manera de ver o de enfrentar o conocer la estructura que está detrás del problema que estamos enfrentando. Y obviamente lo que va ocurriendo es que si es que nosotros partimos con una prior muy precisa, y nosotros vamos enfrentando evidencia que es bastante contraria a nuestra prior, lo que va ocurriendo es que nuestra prior va haciéndose más difusa, porque vamos a entender que tal vez esta nuestra prior estaba bastante alejada de lo que la estructura inicial o la estructura parecería reconocer. Por lo tanto, entonces, la gracia que nosotros tenemos acá es que tenemos este círculo virtuoso mediante el cual nosotros podemos hacer nuestras actualizaciones o updates de nuestros prejuicios y encontrar una manera de poder óptimamente ir aprendiendo algo respecto a la estructura. ¿Ok?
Bien, déjenme mostrarles un ejemplo de cómo podríamos aplicar esto desde un punto de vista bayesiano. ¿Ya? Supongamos que nosotros tenemos una persona puede, yo qué sé, por ejemplo, ahora que está lamentablemente vivimos con lo del bicho, ¿no es cierto? Podemos tener, yo qué sé, podemos haber agarrado el bicho o no, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos estar enfermos o no enfermos. Entonces D sería estar enfermos y D barrita sería no estar enfermo, ¿no es cierto? Y lo que ocurre es que alguien ha diseñado un test para detectar si es que estamos o no estamos enfermos, ¿ya? Supongamos que la probabilidad de ocurrencia de la enfermedad, o sea, la prevalencia de la enfermedad es relativamente escasa. Obviamente, acá estamos inventando este número. Ustedes, si quieren, después hagan un número distinto para evaluar esto. Pero supongamos que incondicionalmente la probabilidad de tener esta enfermedad es una en 10.000, ¿ok? O sea, que es una enfermedad relativamente rara. Y supongamos que nosotros tenemos un test relativamente poderoso para tratar de detectar si es que tenemos o no tenemos la enfermedad. Lo que ocurre es que vamos a utilizar este test en una persona y no sabemos si tiene o no tiene la enfermedad, ¿ok? O si tiene o no tiene el bicho, por ejemplo. Y el test es razonablemente poderoso en el sentido de que, por ejemplo, si es que la persona tiene la enfermedad, la probabilidad de que el test diga que la tiene, o sea, que le salga positivo, es 9 décimos. Entonces, con un 90%, el test es razonablemente poderoso. Me va a decir que efectivamente tengo la enfermedad si es que la tengo, ¿no es cierto? Condicional en que la tenga, la probabilidad de que me lo detecte, que el test me lo detecte, es del 90%. Y a su vez, la probabilidad que me dé un falso positivo, es decir, que me diga que tengo la enfermedad cuando en realidad no la tenga, es relativamente baja. Asumamos que, digamos, es de el 10% apenas, ¿no es cierto? Y de hecho, seguramente ustedes han conocido algún caso en el que ha ocurrido. El PCR y otros tests tienen falsos positivos. Hay gente que no tenía la enfermedad y que les ha dado un falso positivo, ¿no? Entonces, esto es algo que obviamente ocurre. El test tiene errores y estos errores se deben en parte a cómo tomamos la muestra, en parte a los reactivos, en parte al proceso, en parte a la manipulación y en parte a que, en definitiva, la ciencia todavía puede no estar lo suficientemente precisa como para detectar directamente el test perdón, el cierto positivo, entre comillas, y el falso positivo también. ¿Ok? Bien. Supongamos que a ustedes les llegó, se hicieron el test y el test les dio positivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ustedes cuál debiese ser el objeto de interés para ustedes? El objeto de interés para ustedes debiese ser, dado que el test me dio positivo, ¿quiere decir que estoy enfermo? Y eso no es correcto, ¿no es cierto? Porque sabemos que si hay falso positivo y hay, a su vez, que el test no es lo suficiente poderoso, lo suficientemente poderoso. Entonces, que el test me haga positivo no es el objeto de interés desde un punto de vista lógico. Lo que es el objeto de interés desde un punto de vista lógico es cuál es la probabilidad de que, dado que me dio positivo, yo efectivamente tenga la enfermedad. Ese debería ser el objeto realmente interesante. No es si la hipótesis nula, esto que hemos discutido antes, ¿no es cierto? Me dio positivo. Entonces yo voy a decir, acá lo que estamos diciendo es, si yo tengo la enfermedad, la probabilidad de que me dé positivo es del 90%. Entonces, obviamente, acá estoy asumiendo que tengo la enfermedad. Y si tengo la enfermedad, el 90% el test me va a dar positivo. Pero puede ser que no tenga la enfermedad y también me dé positivo. Si me dio positivo, la pregunta ahora que me debería hacer es, ¿cuál es la probabilidad que yo efectivamente tenga la enfermedad condicional a que me dio positivo? Por eso la pregunta relevante, la pregunta lógica relevante, no es otra más que cuál es la probabilidad de que yo tenga la enfermedad condicional a que me dio positivo. Y por lo tanto, entonces, como ustedes ven, lo que yo podría hacer acá es utilizar justamente el teorema de Bayes. ¿Qué nos dice el teorema de Bayes? El teorema de Bayes me dice, mira, lo único que tengo que hacer es simplemente agarro la conjunta y la divido por la marginal de que me dé positivo el test. ¿Cómo calculo esto? Bueno, la conjunta es simplemente la probabilidad de que me dé positivo condicional a que tengo la enfermedad por la probabilidad que tenga la enfermedad. Y esto es simplemente la probabilidad que me dé positivo porque tenga la enfermedad es 9 décimos por la probabilidad incondicional que tenga la enfermedad, que sería esta de acá. Obviamente esta probabilidad incondicional puede cambiar, ¿no es cierto? Yo que sé, puedo estar en un lugar en el que haya alta prevalencia en contagios o yo haya conocido a alguien
que haya estado contagiado y por lo tanto mi prior, esta prior puede ser muy distinta dependiendo de la circunstancia en la que estoy midiendo esto. Pero esta prior es simplemente el conocimiento que tengo antes de realizar el test. Antes de realizar el test, ¿cuál sería la probabilidad que se asigna a que yo tenga esta enfermedad? Y esto obviamente va a depender de distintas circunstancias. Pero en este ejemplo particular estamos asumiendo que esta probabilidad es relativamente baja. Y de hecho, no tan baja probablemente, pero en determinadas circunstancias, dependiendo de las olas y demás cosas, la probabilidad es, de incondicional de tener la enfermedad o de tener el bicho es relativamente baja. Entonces, ¿cuál sería esta parte de acá? Entonces sería simplemente 9 décimos por 1 sobre 10.000. Y esta sería la probabilidad conjunta de positivo y enfermedad. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer después? Pues lo que tengo que hacer es simplemente, dado que tengo la conjunta, lo que tengo que hacer ahora es sacar la marginal de que me dé positivo. ¿Cuál sería la marginal de que me dé positivo? Bueno, acá sería simplemente la incondicional de que me dé positivo. ¿Cómo sería? Sería la condicional de que me dé positivo condicional que tenga la enfermedad, por la probabilidad de tener la enfermedad, más la probabilidad de que me dé positivo condicional a que no tenga la enfermedad, por la probabilidad de que no tenga la enfermedad. ¿No es cierto? Y todas estas cosas están dadas acá, porque el falso positivo es un décimo, la probabilidad de que me dé positivo, perdón, la probabilidad de que me dé positivo cuando sea que no tengo la enfermedad es un décimo, que sería esta parte de acá. La probabilidad incondicional de no tener la enfermedad es 1 menos esta expresión de acá, y por lo tanto tengo todas estas cosas de acá. Y entonces si hacen la matemática acá, lo que les va a salir es que condicional a estos datos que tenemos acá, con un test razonablemente poderoso y con un falso positivo relativamente pequeño, dado que la probabilidad incondicional de tener la enfermedad es relativamente baja, la probabilidad de que yo esté enfermo, aunque me haya dado positivo el test, es tremendamente baja. ¿Sí? Obviamente, si es que la probabilidad de esta fuese más alta, esta probabilidad va a subir. Pero vean que lo importante acá no es quedarse con que me dio positivo y simplemente paralizarse. El objeto de interés acá es tratar de evaluar qué es lo que debo hacer con esa información. Y el que me dé positivo no es informativo respecto a lo que me importa. Y lo que me importa es si tengo o no tengo la enfermedad. Y por lo tanto, quedarme con que me dé positivo no es suficiente para poder hacer decisiones inteligentes. Lo que tengo que hacer es evaluar cuál es esta probabilidad que es la que debería interesarnos. ¿No es cierto? Dado que me dio positivo, ¿cuál es la probabilidad que efectivamente tenga la enfermedad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos entonces ahora a discutir cómo procedemos a hacer econometría bayesiana. Y vamos a hacerla, y la podemos hacer desde un punto de vista simple, por ejemplo, trabajando con series que son AAD, o trabajando con o trabajando con modelos de regresión lineal, o trabajando con modelos VAR, o trabajando con cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer acá es justamente discutir cuál sería la manera en la que nosotros podemos utilizar el algoritmo bayesiano para tratar de, con él, tratar de recuperar la estructura condicional a los datos que tenemos, que asumimos que es la única parte que tenemos como fija, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la manera en la que nosotros procedemos? La manera en que nosotros procedemos es que procedemos primero a formular un modelo. Y formular un modelo simplemente es hacer explícito un conjunto de funciones de distribución condicionales a diferentes valores de los parámetros, que es nuestra likelihood, ¿no es cierto? Respecto a la cual queremos aprender algo, queremos entender algo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ok? Lo que hacemos después es colocamos, y esta es la parte que típicamente hacemos en cualquier parte. Nosotros tenemos un modelo de regresión lineal, entonces que consideramos que Y depende de X y depende de Y depende de X de alguna manera. Y dependiendo de un vector de parámetros, teta o beta o lo que fuera, ¿no es cierto? Lo que hacemos después, a diferencia, y vamos a ver que econometría clásica es simplemente una forma muy rudimentaria de hacer econometría bayesiana. Lo que hacemos después es que organizamos nuestras creencias respecto al vector de parámetros utilizando nuestra prior. Y como les he dicho antes, por ejemplo, cuando ustedes hacen un OLS, por ejemplo, un estimador OLS lo que hace básicamente es entregarnos una prior no informativa respecto al vector de parámetros. Es simplemente casarnos con una prior no informativa.
hacer un estimador OLS es simplemente eso. Obviamente no estamos aprovechando la gracia que podíamos aprovechar con econometría bayesiana, que es podíamos partir con una priori no informativa, pero podíamos ir educándonos a medida que la muestra va aumentando. Lo que hacemos en econometría clásica es que simplemente partimos con una priori no informativa, colocamos todos nuestros datos y nos quedamos ahí. En econometría bayesiana partimos con una prior, puede ser informativa o no informativa, voy a discutir un poco qué es la distancia, la distinción entre una y otra cosa, pero lo que vamos haciendo es que vamos a ir aprendiendo respecto a la estructura a medida que vamos obteniendo más muestra. Y por lo tanto, la gracia de econometría bayesiana es que tenemos este proceso dinámico de aprendizaje. Entonces, partimos con una prior, eh, conseguimos nuestros datos y lo que hacemos ahora es insertamos nuestros datos en nuestro modelo, en nuestra likelihood, ¿no es cierto? Que sería nuestro paso 1. Lo que hacemos con eso después es utilizar el teorema bayesiano para con eso generar nuevas creencias o nuevos beliefs o nuevas priors que van a ser utilizadas después. Y luego criticamos nuestro modelo. Criticar nuestro modelo quiere decir que nosotros hemos partido con un tincazo, hemos ido aprendiendo respecto a ese nuestro tincazo y vamos a ir evaluando estadísticamente cuán bueno es nuestro modelo. Nuestro modelo entonces es, recuerden, esta parte con la que hemos partido, ¿no es cierto? Hemos nosotros partido creyendo algo respecto a la estructura de los datos condicionales del vector de parámetros y lo que vamos aprendiendo conforme interactúa nuestra prior, los datos, la likelihood, la posterior, es que después nosotros podemos hacer un assessment, una discusión probabilística respecto al modelo con el cual nosotros hemos partido también. Y por lo tanto, eso tiene la gracia de poder juntar todas las cosas que hemos estado discutiendo antes, ¿ok? Obviamente, la pregunta del millón, y es la que hace tal vez algo jabonosa econometría bayesiana, es la manera en que nosotros elegimos nuestras priors, ¿no es cierto? La manera en que nosotros escogemos nuestras creencias, entre comillas. Entonces, lo que nosotros debemos entender, en primer lugar, es que las priors simplemente significan o deberían representar la nuestra percepción respecto a la incertidumbre antes de observar los datos. Entonces, esto obviamente va a depender de muchas cosas. Puede depender de, como les había dicho antes, prejuicios, tincazos, teoría económica, evidencia anterior de otros contextos, etcétera. O puede depender, o puede no depender de nada, simplemente nosotros ser agnósticos respecto a todo y por lo tanto tener una estructura en la que maximizamos incertidumbre, porque no tenemos idea de absolutamente nada o no queremos tener ningún prejuicio respecto a nada. Y eso es lo que sería una prior no informativa, en la cual nosotros partimos simplemente asumiendo que cualquier cosa puede ocurrir con igual probabilidad de ocurrencia, cosa que probablemente no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Nosotros tenemos alguna idea respecto a ciertas cosas de entrada. O sea, sabemos que es bastante poco probable, excepto en algún economista con fiebre, que yo que sé, que el desempleo eh, disminuya cuando aumenta el salario mínimo, etcétera. Entonces hay ciertas cosas que sabemos que no tienen mucho sentido y por lo tanto debiésemos darle poca probabilidad de ocurrencia a ciertas configuraciones del vector de parámetros. Pero lo que hacemos es justamente, y puede ser que no, puede ser que prefiramos ser muy agnósticos respecto a las cosas o ser tremendamente dogmáticos respecto a las cosas. La gracia de esto es que si es que hacemos las cosas razonablemente bien, independientemente si somos muy agnósticos o muy dogmáticos, la interacción entre la muestra y nuestro modelo nos va a ir educando mejor respecto a dónde está la estructura. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, el teorema de Bayes lo que hace es mostrarnos una manera en que nosotros debiésemos ir aprendiendo. Y esto es lo que hace, esto es algo que hace intuitivamente la diferencia entre un ser racional y un fanático, ¿no es cierto? Un ser racional es alguien que es capaz de transformar sus creencias con la evidencia. Es alguien que parte creyendo algo y tiene todo el derecho a creer lo que quiera, pero lo que ocurre es que si una persona le otorga la chance a que la evidencia vaya depurando, mejorando su percepción de la realidad, está teniendo la chance de estar abierto a conocer más de un problema. Un dogmático es alguien que obviamente le va a entregar un peso 100% a su prior y cero a los datos o a la evidencia. Entonces ahí no hay manera en que convenzcamos a alguien de nada, ¿no es cierto? Porque partió con una creencia, le llegaron datos y aunque los datos sean contrarios a su creencia, la persona decide seguir en su creencia. Lo que va a ocurrir ahí es que conocimiento nos va a generar en ese caso, ¿no es cierto? Porque la gracia de esta interacción es que vamos aprendiendo algo más
de la estructura una vez que hacemos que interactúen las cosas de este modo, ¿ok? Y obviamente una cosa que ocurre es que la elección de la prior es muy importante para realizar análisis bayesiano. De hecho, ese es justamente uno de los kriptonitas que tiene análisis bayesiano porque depende mucho de la prior, sobre todo inicialmente, ¿ya? Lo que ocurre es que a medida que la muestra se va haciendo cada vez mayor y la muestra va siendo más informativa, porque supongamos que nosotros observamos un solo dato obviamente nos va a entregar relativamente poca información de la estructura, pero a medida que nosotros vamos obteniendo mejor calidad de datos y datos que entregan mayor información, entonces lo que va ocurriendo es que vamos a tener lo que se llama más señal que ruido, ¿no es cierto? Y lo que ocurre entonces a medida que nosotros vamos teniendo más señal y mejor señal respecto a dónde o cuál es la estructura que estamos estudiando, aún una prior muy mala, aún un pésimo prejuicio, va a empezar a tener menos influencia en la posterior. Entonces, a medida que va llegando mayor y mejor calidad de información, la influencia que tiene nuestra prior de cómo partimos va siendo menos relevante respecto a cómo vamos convergiendo respecto a dónde es la estructura. Obviamente puede ocurrir que tuvimos la buena fortuna o el buen tincazo o la buena intuición económica o lo que fuera, y que nuestra prior haya sido razonablemente precisa. Y lo que va a ocurrir ahí entonces es que nuestra prior se va a ver fortalecida, nuestras creencias se van a ver fortalecidas por los datos. Y lo que puede ocurrir cuando tenemos una mala creencia, una mala prior, un mal tincazo, es que obviamente los datos van a ir dándole menos relevancia a nuestra creencia inicial. ¿Ok? Una cosa que podemos hacer claramente es tratar de evaluar cuán robustos son nuestros resultados a elegir distintas priors, cuál es el impacto que tienen distintas priors en nuestras posteriores, cómo van cambiando nuestra percepción si es que hubiésemos partido con una idea. Y esto yo creo que es algo que tal vez siempre he tratado de convencer a algunos alumnos que intenten hacer esto, pero yo creo que sería una tesis muy divertida el tratar de trabajar, por ejemplo, modelos en los cuales comparamos criterios de selección de modelos utilizando los criterios convencionales como criterios de información o general to specific versus aprendizaje bayesiano. Cómo vamos aprendiendo aprendizaje bayesiano. Entonces, por ejemplo, podemos agarrar los modelos de crecimiento de las growth regressions, o por ejemplo agarrar las ecuaciones de Mincer, si es que quieren irse por el lado barato en microeconometría o macroeconometría. En macroeconometría, por ejemplo, típicamente las regresiones a Navarro, estas de crecimiento, típicamente tienen hasta 90 potenciales determinantes, entre comillas, del crecimiento. Obviamente, si vemos las ecuaciones de Mincer tienen, yo qué sé, el color de ojos del bisabuelo, del tío, del bisnieto, etc. Todos esos son potenciales X que podrían pertenecer o no al modelo, ¿no es cierto? Nosotros podemos tener distintos prejuicios. Por ejemplo, si estuviésemos en crecimiento y creyésemos que las distorsiones son malas para el crecimiento, o que las instituciones son muy importantes, o que la acumulación de capital humano es más relevante que la acumulación de capital físico, o que la inversión pública en salud es muy importante, o que las externalidades negativas de la congestión, como los modelos de Valeria, son muy relevantes, o que las mujeres se ocupan mucho de los niños y los hombres no, etc. Nosotros podemos partir con un prejuicio, con el prejuicio que queramos. Y lo que hacemos después es ir utilizando los datos para con los datos ir educándonos respecto a nuestro prejuicio y cómo va modificándose nuestra estructura de prejuicios respecto a los datos. Yo creo que esa es una exploración que es fascinante porque nos enseña a entender y discernir respecto a valideces de teorías, por ejemplo, y entregar posiciones probabilísticas respecto a cuán importantes son distintos factores en distintas cosas, cuán relevante es cada cosa. Y un punto importante también es que recuerden que, por ejemplo, si ustedes estuviesen estimando un modelo en el que tienen 90 posibles regresores, recuerden que en los criterios de selección de modelos, si ustedes son agnósticos respecto a cuáles son las variables que debiesen ingresar en su modelo, tienen 2 elevado a la 90 posibles regresores. 2 elevado a la 90 posibles regresores es aproximadamente, es algo más de un cuatrillón de regresiones que tenían que estimar. Un cuatrillón no es un cuatrillón en el sentido que lo entendemos en español, es 1 y 27 ceros después de eso. Perdón, 1000 cuatrillones, 1000 cuatrillones. Sí, 1000 cuatrillones. ¿Ya? 2 elevado a la 90 son 1000 cuatrillones. 1000 cuatrillones son 1000 trillones de veces más que el total de estrellas que hay en la Vía Láctea. Es 1000 trillones de veces más
que todas las especies que hay en el planeta Tierra. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, como digo, esto es algo que puede ser paralizante. Si, por ejemplo, empezásemos a trabajar directamente con criterios de selección de modelos, estimar 1.000 cuatrillones de regresiones es una tarea que vamos a tener que comentar a nuestros bisnietos para que nos puedan llegar con resultados. En cambio, trabajar con modelos tipo General específico, trabajar con modelos tipo bayesianos en los cuales tenemos distintas priors. Y yo creo que sería muy divertido. Por ejemplo, hay gente que le da mucha importancia a investigación y desarrollo, que cree que es el motor. Otra gente que cree que el motor es capital humano. Otra gente que cree que el motor es inversión. Otra gente que cree que el motor es convergencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno podría tener distintas maneras de poder hacer esto. O alguien cree que el premio por la educación superior debe ser bastante mayor que el premio por la educación no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces uno podría utilizar esta variante de métodos para tratar de ir evaluando cómo uno va aprendiendo, cómo uno va descartando distintos tipos de enfoques o teorías utilizando esta interacción. Aún que una persona parta creyendo algo, cómo la evidencia puede ir educándolo a uno respecto a eso. Una manera en la que podemos utilizar las priors, que les decía, es utilizar lo que se llaman las priors difusas o priors no informativas o priors planas también se las llama, que es simplemente una prior que otorga igual probabilidad de ocurrencia a cualquier configuración del vector de parámetros, ¿no es cierto? Entonces no tiene un favorito. Entonces en el ejemplo que decía, por ejemplo, si creemos que queremos estimar la elasticidad de ingreso y creemos que la elasticidad de ingreso está entre 0.5 y 1.5, entonces le damos igual probabilidad a cada valor en ese rango. En ese caso, entonces, en que la prior es no informativa, como la prior no es informativa, no tiene una masa distinta dependiendo de cada valor del vector de parámetros, la prior, ¿sí? Es como si fuese simplemente una constante. La prior es como si fuese simplemente una constante. Esta de acá sería como si fuese una constante, que no depende de nada. Es como si fuese un valor que es igual para toda la configuración de parámetros. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que la posterior va a ser simplemente proporcional a la likelihood en ese caso, porque como la prior es una constante, la posterior va a ser simplemente proporcional a la likelihood, esta de acá. ¿Ok? Y esa es justamente la historia. Entonces, quiero que vean, por ejemplo, cuando nosotros hemos hecho máxima verosimilitud es lo mismo que haber hecho econometría bayesiana, en la cual asumíamos una prior no informativa. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado simplemente con la likelihood. ¿Sí? Y la likelihood sería como nuestra posterior. ¿Me están siguiendo? No hemos permitido aprender nada más después de eso. Lo mismo ocurre, y obviamente como hemos visto, por ejemplo, OLS, el estimador OLS, es un caso particular del estimador de máxima verosimilitud cuando asumimos normalidad. Entonces, por ejemplo, si asumimos normalidad y asumimos priors no informativas, el estimador de máxima verosimilitud o de cuasi máxima verosimilitud va a ser igual a la posterior también, porque hemos asumido que teníamos una prior difusa. Obviamente, si tuviésemos una prior que no es difusa, lo que va a ocurrir es que nuestra posterior no va a ser proporcional a la, a la función de verosimilitud. Otra cosa que puede utilizarse también en términos de lenguaje es utilizar lo que se llaman las priors impropias. Y las priors impropias son priors que no integran a uno. Obviamente una prior, para que sea correcta, para que sea un, una posición respecto a probabilidad, tiene que ser tal que cuando yo integro en todo el dominio del vector de parámetros, esto tiene que integrar a uno, ¿no es cierto? Las priors impropias son priors en las cuales la prior no integra a uno, ¿ya? Y al no integrar a uno, lo que va a ocurrir es que estoy haciendo eso simplemente por conveniencia, es que simplemente estoy dejando una constante afuera que yo sé que es lo que haría que esta prior se vuelva una prior propia. Y una prior propia va a ser una que integre a uno, pero simplemente es una constante que no depende del vector de parámetros y por lo tanto, para el proceso de optimización que voy a utilizar, no necesito colocarla. Es simplemente me arruinaría un poco el álgebra, me complicaría un poco el álgebra, pero no me va a afectar los resultados. Obviamente lo que va a ocurrir es que la posterior, como es un statement de probabilidad, no puede ser impropia. Tenemos que ajustar la posterior para garantizar que nos integre a uno, ¿sí?
Y otra cosa que también es importante conocer en términos de terminología es el término hiperparámetro. El hiperparámetro simplemente son parámetros que describen la prior. Entonces, por ejemplo, si yo digo que, yo qué sé, yo creo que la prior, que mi beta, el beta del vector de parámetros, digamos que estoy tratando de estimar un solo beta en OLS. Entonces, mi prior es que el beta tiene una distribución, yo qué sé, por decirles algo, Cauchy, con parámetro 4 y parámetro 43. Entonces, ese parámetro 4 y parámetro 43 serían lo que llamamos los hiperparámetros, que serían los parámetros que caracterizan o que describen a la prior. ¿Ya? Y obviamente lo que va a ocurrir es que estos hiperparámetros van a ir cambiando a medida que nosotros vayamos conociendo datos y aprendiendo y llegando a la posterior. Un punto que, como se habrán dado cuenta que es un poco problemático, es que si yo, por ejemplo, tengo una prior, que es una función de distribución, y una perdón, una función de verosimilitud, una likelihood, que digamos, yo digo, Y es condicionalmente normal al vector de parámetros. Y yo tengo una prior para el vector de parámetros, que por ejemplo una distribución Dirichlet, por decir algo. Entonces, el producto de una normal por una Dirichlet va a ser una función de distribución que va a ser tremendamente compleja. Y por lo tanto, entonces, muchas veces lo que tratamos de hacer es tratar de utilizar lo que se llaman las priors conjugadas. ¿Ya? Y las priors conjugadas son simplemente un conjunto, una clase de priors que me permite que cuando yo interactúe la prior con la likelihood, la posterior tiene la misma distribución que la prior. Entonces, por ejemplo, yo parto con una distribución para la prior de mi vector de parámetros. Por ejemplo, yo creo que el vector de parámetros tiene una distribución normal con tales hiperparámetros. Y yo creo que la likelihood tiene otra distribución. El producto de la likelihood por la prior me va a entregar una distribución para la posterior, esta distribución de acá, esta distribución de acá, y esta distribución de acá va a ser la misma que la de acá. Entonces, si esta, por ejemplo, era normal, esta también va a ser normal. Obviamente, los parámetros van a ir cambiando, ¿no es cierto? La media y la varianza van a cambiar, pero va a tener la misma familia, va a venir de la misma distribución. Y por lo tanto, si es que yo consigo que la prior converse con la posterior, perdón, que la prior converse con la likelihood, para que la posterior sea de la misma familia que la prior, entonces estoy utilizando lo que se llama una prior conjugada. Y van a ver que en el 99.9% de las aplicaciones de econometría bayesiana se utiliza justamente priors conjugadas. Se utilizan priors conjugadas porque permiten que computacionalmente sea bastante más simple poder computar la posterior. Vamos a ver que muchas veces computar la posterior va a ser un ejercicio bastante poco amigable. ¿Ok? Déjeme entonces partir con algunas ideas de cómo podríamos eh, utilizar priors conjugadas. Entonces, supongan que yo tengo una función de verosimilitud para una distribución de Y que es binomial. Por ejemplo, yo quiero evaluar la probabilidad de que eh, Keiko Fujimori o el otro señor ganen en Perú, ¿no es cierto? Ganen las elecciones en Perú. No me acuerdo cómo se llama el otro señor. ¿Cómo era? Carrasco, creo. Castillo. Castillo, Castillo. Ok. Entonces, la idea es esa, ¿no es cierto? Entonces, quiero tratar de tener una idea respecto a quién va a ganar las elecciones en el Perú. Entonces, yo puedo tratar de hacer eso utilizando econometría bayesiana. Antes de que se den las elecciones, yo podría dar una idea respecto a eso. ¿Cuál sería la idea? Bueno, la idea sería decir, por ejemplo, si digamos que la probabilidad que gane Castillo es P y la probabilidad que gane Fujimori es 1 menos P. Entonces, yo quiero tratar de decir cuál es la probabilidad que gane Castillo, ¿ok? Entonces, puedo partir sin ningún dato. ¿Y cuál tendría que ser entonces la idea? La idea tendría que ser tratar de encontrar, tratar de decir cuál es la distribución que le doy a la probabilidad que gane Castillo. Recuerden que es la variable de interés. Entonces, yo podría decir, por ejemplo, recuerden que la probabilidad que gane Castillo debería estar entre 0 y 1 y por lo tanto podría, por ejemplo, utilizar como prior para la probabilidad que gane Castillo, para ese parámetro que estoy interesado en evaluar, la probabilidad la puedo dar, por ejemplo, por una distribución beta. Una distribución beta justamente tiene la gracia de que está en el dominio 0,1 y la gracia es que una beta, una prior beta, multiplicada por una likelihood que es binomial, me va a entregar una posterior que también es beta. ¿Me siguen? Entonces yo, por ejemplo, puedo partir con una distribución beta y tengo hiperparámetros asociados a esa distribución. Yo, por ejemplo, soy fanático de Castillo, de Fujimori, lo que fuera, y yo digo que
le doy una distribución que está muy sesgada hacia un lado o hacia el otro. O la verdad no tengo la menor idea y por lo tanto le doy probabilidad 0,5 a los dos lugares. ¿Ya? Esa sería una manera de hacer esto. Una prior no informativa sería decir, voy a darle 0,5 de probabilidad a Fujimori, 0,5 de probabilidad a Castillo. ¿No es cierto? Esa sería no informativa. En una prior beta, lo que estoy haciendo es que yo podría tener un sesgo hacia creer que alguien va a ganar u otra persona va a ganar. Y lo que va ocurriendo es que, por ejemplo, voy observando datos de la mesa 1, de la mesa 2, de la mesa 3, de la mesa 4, de la mesa 5, y lo que va ocurriendo entonces es que ahora voy a ir utilizando mi distribución binomial, que sería tratar de ver, dado un determinado beta, cuál sería la probabilidad de haber observado que yo que sé, que el 70% de los votos sean para un candidato respecto al otro. Entonces, lo que va ocurriéndome cada que voy observando mesas es que se va a ir modificando la manera en que voy pensando la posterior. Y por lo tanto, entonces, yo podría ir haciendo un update de mis creencias a medida que voy observando los datos ahí. ¿No es cierto? Si es que, por ejemplo, tuviese más de una elección, si no fuese solamente dos elecciones, sino que fuese 3, 4, 5, 6, y tuviese una distribución, una likelihood multinomial, entonces la generalización del caso de la beta sería una distribución Dirichlet, y esta distribución Dirichlet también está entre 0 y 1 para cada parámetro de ahí, y la gracia que vamos a tener con cada uno de estos parámetros también es que van a integrar a 1, etc. Y la Dirichlet va a estar, es una prior conjugada con la multinomial. Entonces, multinomial por Dirichlet me va a entregar otra vez una Dirichlet. ¿Ya? Después, si por ejemplo estuviese con datos de conteo, ¿no es cierto? Estos datos de, por ejemplo, estoy tratando de evaluar cuál es la probabilidad de que una persona que gana tanta plata tenga tantos televisores, o compre tantos autos, o vaya tantas veces a tal lugar, etc. Entonces tenemos una distribución que es Poisson, ¿no es cierto? La distribución Poisson tiene valores no negativos enteros, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y lo que hacemos entonces es, otra vez, ahora podemos utilizar para esta distribución Poisson, que queremos que caracteriza los datos, utilizar una distribución gamma para los parámetros. Y otra vez, gamma con Poisson me va a entregar una distribución posterior que va a ser gamma. Y los más obvios y simples serían si, por ejemplo, yo creo que yo tengo, por ejemplo, Y condicional en X, digamos, Y igual X beta más U, y lo que puedo hacer es que ese beta, que sería mi media, digamos, la media, yo asumo que el beta tiene una distribución normal. La gracia es que si yo creo que el Y condicional en X también es normal y la distribución de los parámetros es normal, la posterior también va a ser normal. Para, si es que lo que yo quiero es simplemente encontrar la media. Si lo que yo no conociese sería la varianza, pero conozco la media, entonces, asumiendo que los datos son normales, con media conocida y varianza desconocida, y yo utilizo una prior de una inversa de una chi cuadrado para la varianza, entonces la posterior de la varianza también va a ser de la misma familia. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Si yo tuviese una normal multivariada para muchos parámetros, para la esperanza condicional o incondicional desconocida, los parámetros, si los asumo que es bien una normal multivariada, entonces la distribución también va a ser normal multivariada. ¿Sí? Y si es que yo asumo para los parámetros de la varianza, que la varianza tiene una inversa Wishart, que sería una generalización de la inversa de chi cuadrado, también va a tener una posterior que va a ser conjugada. ¿Ok? Pero también va a ser una posterior que va a ser de la misma familia. Entonces, una prior conjugada tiene esa gracia. Y como van a ver, seguramente se han estado viendo, por ejemplo, los modelos de Barr-Bayesianos. En los Barr-Bayesianos, típicamente lo que ocurre es que nos inventamos justamente eso, ¿no es cierto? Tenemos una likelihood de la que asumimos generalmente normalidad, porque esos modelos son tremendamente ingenuos respecto a la estructura, asumen normalidad, linealidad, etcétera, y por lo tanto, típicamente utilizamos alguna de estas priors para alimentar nuestro modelo y obtener nuestras posteriores después. ¿Ok?